el músculo esquelético en un 80%. En menor medida se va a encontrar en hígado, en hueso, en piel y en hematíes. Por ende, entre mayor masa muscular, mayor concentración de potasio se va a tener. El equilibrio del potasio está regido por un balance interno y un balance externo. El balance externo me va a reflejar los depósitos corporales y depende de la ingesta y de la excreción. La ingesta por la dieta o por los aportes terapéuticos endovenosos o enterales que se tenga, y la excreción primordialmente va a ser medida por la vía renal, el túbulo colector cortical. Y un balance interno que está mediado por dos transportes, un transporte activo y pasivo, y depende de la redistribución entre los compartimientos intra y extracelulares del potasio. El transporte activo va a verse involucrada la bomba sodio-potasio ATPasa, y el transporte pasivo depende de un gradiente químico y de la permeabilidad de la membrana celular. El equilibrio externo está medido por la absorción y por la eliminación. La absorción se realiza por el tracto gastrointestinal, principalmente por el duodeno, en un 90%, y la eliminación puede ser extrarrenal o renal, el 80% por vía renal, por el túbulo colector cortical, y en menor medida el 15% por la materia fecal y el 5% por el sudor. Factores que afectan la excreción del potasio, encontramos 6 factores. El primero, la ingesta en la dieta de sodio, ya que aumenta la expansión secundaria del volumen del líquido extracelular, incrementando así el flujo urinario y causando una cailuresis. El segundo, la ingesta de potasio. Entre más potasio se ingiera, más cailuresis voy a presentar. El tercero, el flujo urinario en sí. El cuarto, la aldosterona. Si se eleva la aldosterona, puede presentarme una hipopotasemia. El contrario sucede si se disminuye, presenta una hiperpotasemia. Más adelante voy a explicar un poco más detallado esta parte. El equilibrio ácido-base, ya que una acidosis puede presentarme una hiperpotasemia, y una alcalosis, una hipopotasemia. Y algunos medicamentos como los diuréticos de asa, las tiazidas o los ahorradores de potasio. El equilibrio interno va a estar mediado por 1, la bomba sodio-potasio ATPasa, y 2, por el potencial de membrana en reposo. En esta gráfica, en el número A, se evidencia una célula donde se muestra la bomba sodio-potasio ATPasa y se obtiene 2 moléculas de potasio hacia el interior de la célula con 3 de sodio hacia el exterior de esta, actuando positivamente las catecolaminas beta-adrenérgicas y la insulina, haciendo que ingrese más potasio a la célula. Al mismo tiempo, la insulina va a ser regida por concentraciones extracelulares del potasio. Si la concentración extracelular se aumenta de potasio, la insulina actúa positivamente en la bomba sodio-potasio ATPasa, ingresando más potasio a la célula. En la gráfica B, vamos a ver la célula principal del túbulo colector cortical, que es donde se realiza la excreción del potasio. Se observa la sangre y la luz tubular, actuando la bomba sodio-potasio ATPasa, ingresando 2 moléculas de potasio y saliendo 3 moléculas de sodio. Los canales ENaC de sodio, donde se hace una reabsorción de este, y los canales ROM-K y BK, donde se hace una excreción hacia la luz tubular de potasio. El potencial de membrana en reposo, la membrana tiene una permeabilidad selectiva por el potasio, tiene un potencial eléctrico de menos 90 milivoltios si no se tiene estímulo, quiere decir en reposo. En la fase 0, lo que va a aparecer es una despolarización rápida, hay un rápido incremento de la conductancia de la membrana para el sodio, entra el sodio rápidamente. Lo que pasa en la fase 1 es la repolarización, hay una inactivación de los canales rápidos de sodio y empieza a ingresar calcio. En la fase 2 hay una apertura de canales de calcio, se aumenta el calcio intracelular, y en la fase 3 se cierran estos canales de calcio y empieza a salir potasio hasta llegar nuevamente a un potencial de membrana de menos 90 milivoltios. Los factores que influyen en la distribución, que tienen que ver con la entrada de potasio a la célula, está la alcalosis metabólica, la insulina, los agonistas beta-2 y la aldosterona. Los que tienen que ver con la salida de potasio de la célula está la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, los agonistas alfa, la lisis celular y el ejercicio extenuante. La eliminación renal
por la aldosterona, por el flujo tubular distal y aporte distal de sodio, por la ingesta de potasio en la dieta, la concentración de potasio plasmático, el pH sistémico y la carga distal de aniones no reabsorbibles. La aldosterona. Entonces, un aumento de la aldosterona va a estimular la secreción de potasio. En esta imagen se observa la célula principal del túbulo distal cortical, donde la aldosterona actúa positivamente en la bomba sodio-potasio ATPasa, incrementando el potasio intracelular con la salida de sodio, activando los canales de sodio hacia el ingreso y los canales de potasio para que se excrete más potasio. Por ende, si se aumenta la aldosterona como un hiperaldosteronismo primario, se secreta más potasio y me puede llevar a una hipopotasemia. Por el contrario, va a pasar con la aldosterona cuando se disminuye, como en la enfermedad de Addison. Si se disminuye, no se excreta el potasio y aumenta el potasio y presentándome una hiperpotasemia. El balance ácido-base, entonces en condiciones normales lo que vamos a tener es que el potasio está más concentrado en intracelular que extracelular. Lo que sucede en la acidosis es que el contenido de los iones hidrógenos aumenta en el líquido extracelular, los iones tienden a entrar al líquido intracelular y el potasio, para conservar esa electroneutralidad, lo que hace es salir de la célula, generándome una hiperpotasemia. Y en la alcalosis sucede lo contrario. Entonces, los iones de hidrógeno salen del líquido intracelular al líquido extracelular. El potasio, para conservar la electroneutralidad, lo que hace es ingresar, causándome una hipopotasemia. Nuevamente, como la insulina y las catecolaminas beta-adrenérgicas actúan positivamente en la bomba sodio-potasio ATPasa, ingresando más potasio a la célula, y la insulina siendo controlada positiva o negativamente por la concentración extracelular de potasio. Si este se aumenta la actividad para que active la bomba sodio-potasio ATPasa e ingrese más potasio a la célula. Otros factores que influyen: la lisis celular, ya sea por quemaduras, por raptomiólisis o por síndrome de lisis tumoral, o una ruptura del músculo esquelético en un ejercicio extenuante, que me van a generar mayor concentración de potasio extracelular. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea, el volumen extracelular y el balance de sodio y potasio. Cuando se activa, la renina es secretada por las células del aparato yuxtaglomerular del riñón, cataliza la conversión de angiotensinógeno, que es secretado por el hígado, en angiotensina 1. La angiotensina 1 en los pulmones, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a cumplir diferentes funciones. Una, hace una vasoconstricción que aumenta la resistencia de la arteria aferente y eferente y disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye el volumen de la orina. 2, estimula la aldosterona en la glándula suprarrenal y aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal, con mayor excreción de potasio en el túbulo colector cortical. Y 3, estimula la secreción de hormona antidiurética, estimula la reabsorción de agua a nivel renal y produce la sensación de sed. Entonces, aquí es importante mencionar que los diuréticos ahorradores de potasio actúan como antagonistas de la aldosterona, por ende disminuyen la excreción de potasio y pueden generar una hiperpotasemia. La filtración del potasio se va a realizar en un 100% por el glomérulo, va a ser reabsorbido en un 70% en el túbulo proximal y un 20 a 25% en la porción ascendente del asa de Henle. La excreción diaria de potasio es aproximadamente el 12% del potasio filtrado en los capilares glomerulares y se realiza principalmente en el túbulo colector cortical. Acá es importante mencionar que los diuréticos de asa, como la furosemida, inhiben el cotransporte de 2-cloro-sodio-potasio en la porción gruesa de la rama ascendente de Henle y favorece la pérdida urinaria de potasio, causándome una hipocalemia. Y las tiazidas, como la hidroclorotiazida, inhibe el cotransporte activo de cloro y sodio en el túbulo contorneado distal y activa los canales de potasio, me puede generar también una hipopotasemia. El primer trastorno del que vamos a hablar es la hipocalemia. La hipocalemia es la concentración de potasio menor a 3.5 milequivalentes litro y puede darse por una pérdida aumentada por un desplazamiento al interior de la célula o una disminución del ingreso de potasio al organismo.
Se clasifica en leve, moderada o severa. Leve, sus valores están de 3 a 3.5 mil equivalentes litro, moderada de 2.5 a 3 mil equivalentes litro y severo de menos de 2.5 mil equivalentes litro. Las causas pueden ser extrarrenales, renales o por redistribución. Las causas extrarrenales vamos a encontrar los desórdenes de la conducta alimentaria, bulimia o anorexia, desnutrición por baja ingesta o ayuno prolongado. Por episodios eméticos o por utilización de sondas nasogástricas se tiene una pérdida de 5 a 10 mil equivalentes litro, pero en realidad lo que sucede aquí es que hay una alcalosis que me lleva a los iones de hidrógeno salgan del espacio intracelular al extracelular para conservar la electroneutralidad del potasio dentro de la célula, causando así la hipopotasemia, porque en realidad las pérdidas que se tienen por los episodios eméticos es poca. Otra causa es la diarrea, las pérdidas que hay que encontramos de 20 a 50 mil equivalentes litro. Las pérdidas renales, como las tubulopatías, la acidosis tubular renal proximal o distal, síndromes de Fanconi, Hetman, Bartter o Liddle, nefritis intersticial, poliuria por daño renal, medicamentos como nombramos anteriormente, las tiazidas y las furosemías, o la cetoacidosis diabética por la poliuria y la mayor oferta distal de sodio. Otra causa que hay que tener en cuenta es la hipomagnesemia. Entonces, el magnesio en condiciones normales bloquea los canales ROM-K y nivela la excreción de potasio. Si no se tiene magnesio, no hay una inhibición de este receptor, por lo tanto se va a perder más potasio. Por eso es importante, cuando miremos la corrección, verificar si no se tiene una hipomagnesemia, porque perpetúa la hipopotasemia, por más que la estemos corrigiendo. Las causas por redistribución, alcalosis metabólica, infusión de medicamentos como insulina o agonistas beta-2 adrenérgicos. Manifestaciones clínicas que vamos a tener pueden ser leves, pueden ser moderadas a severas y pueden ser críticas. Podemos encontrar pacientes asintomáticos que tengan, otros que tengan arritmia, necrosis muscular, hipotonía, constipación o que tengan parálisis muscular. Los cambios que vamos a encontrar en el electrocardiograma, esta es una hipopotasemia moderada, hay un descenso del ST, unas ondas T aplanadas y unas ondas U prominentes. En la hipopotasemia severa, estos cambios se van a acentuar. Hay un descenso en el segmento ST, unas ondas T negativas, unas ondas U prominentes. El manejo, las premisas de la corrección se tienen que tener muy en cuenta. Lo primero es corregir la acidosis. Segundo, no se puede corregir con dextrosa, siempre con solución salina normal o en su defecto con lactato. Verificar diuresis y siempre tener precaución en pacientes que tengan función renal disminuida. Y se debe corregir la hipomagnesemia, como lo nombré anteriormente, porque perpetúa la hipopotasemia. Prevenir condiciones que amenacen la vida, debilidad diafragmática, rhabdomiólisis o arritmias, se debe reemplazar el potasio hasta un rango seguro, diagnosticar y corregir las causas subyacentes. Por vía oral se puede realizar la corrección con gluconato de potasio con una dosis de 0.5 a 1 mil equivalentes kilogramo dosis, una dosis máxima de 40 a 60 mil equivalentes, repitiendo cada 4 a 6 horas. Intravenosa con cloruro de potasio. Se puede hacer de diferentes maneras, entonces aquí puse las tres maneras. Intravenoso, cloruro de potasio, una dilución de 40 a 60 mil equivalentes litro a un flujo máximo de 0.2 mil equivalentes kilogramo hora, siendo lo máximo que se puede pasar por vena periférica 40 mil equivalentes litro. Un bolo de 0.5 mil equivalentes kilogramo, máximo 10 mil equivalentes, y se puede corregir según la clasificación, si es leve, si es moderada o si es severo. Si es leve, 0.25 mil equivalentes kilogramo hora. Si es moderado, 0.5 mil equivalentes kilogramo hora. Y si es severo, 0.75 mil equivalentes kilogramo hora. Si tenemos una hipopotasemia sintomática, se debe corregir de forma inmediata y siempre por vía endovenosa. Tiene un mayor riesgo de muerte y se debe realizar bolos de 0.5 a 1 mil equivalente kilogramo a una velocidad de infusión de 0.25 a 0.5 mil equivalentes kilogramo hora. No se puede superar los 20 mil equivalentes hora. Al final de los dos trastornos vamos a hablar de dos casos clínicos para entender un poco mejor. La hipercalemia
Su clasificación es leve, moderado, severa. Leve, de 5.5 a 6.5 mil equivalentes litro, moderada de 6.5 a 7 mil equivalentes litro y severa mayor a 7 mil equivalentes litro. Las causas de hiperpotasemia es una muestra sanguínea hemolizada, la leucocitosis o la trombocitosis también puede generar una pseudo hiperpotasemia o la utilización de para la muestra, la utilización la utilización en la muestra que me haga generar una lisis celular y me pueda aumentar el potasio extracelular, torniquetes. La excreción renal disminuida por una función renal alterada, una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, una baja respuesta a la aldosterona, una disminución en la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, enfermedad de Addison como nombramos anteriormente, los ahorradores de potasio y el trimethoprim que pueden afectar la eliminación renal del potasio por altos ingresos del potasio, por sobredosis orales o endovenosos, que ya serían unas causas iatrogénicas. El desplazamiento del potasio hacia el exterior de la célula puede darse por una acidosis, más de origen metabólico que respiratorio, por déficit de insulina, aumentos bruscos en la osmolaridad plasmática y una injuria celular por rhabdomiólisis o por síndrome de lisis tumoral. Medicamentos que me puedan generar, como los bloqueantes adrenérgicos, la ciclosporina, los traculimos, que me suprimen la renina y disminuyen la aldosterona causándome una hiperpotasemia, o los sobredosis de digoxina, que inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa. Los síntomas que podemos encontrar: debilidad muscular, más que todo en miembros inferiores, raramente llegando a parálisis flácida ascendente, puede presentarse parestesia y en el examen físico encontraremos reflexes osteotendinosas. Los cambios que podemos ver en el electrocardiograma van a verse según los niveles de potasio que tenga el paciente. Uno, se puede observar una onda T prominente, que es una onda en tienda de campaña, le llaman así. Dos, una pérdida de las ondas P. 3, un ensanchamiento del complejo QRS y llegando finalmente a una fibrilación ventricular o un patrón de onda sinusoidal. Para la corrección, siempre se debe monitorizar al paciente, se deben confirmar los niveles séricos de electrolitos y correlacionarlos con la clínica, se debe interrumpir cualquier fuente de potasio exógeno que se esté administrando. Si el paciente está con una mezcla que tenga potasio, se debe suspender. Lo primero que se debe hacer es estabilizar la membrana, hacer una transferencia de potasio a la célula, eliminación de este potasio para llegar a una normocalemia. Tenemos diferentes escenarios. Uno, que el paciente tenga una hipercalemia leve, que esté asintomático, que el paciente tenga una hipercalemia moderada, que tenga un electrocardiograma normal o que esté alterada. Y 3, que tenga una hipercalemia severa con cambios en el electrocardiograma y que tenga síntomas neuromusculares. Si es una hiperpotasemia severa, sin síntomas clínicos y con el electro normal, se debe confirmar la hipercalemia, se deben suspender las fuentes de potasio exógenos o suspender los diuréticos ahorradores de potasio si el paciente tiene. Si tenemos una hiperpotasemia moderada con un electrocardiograma normal, se debe iniciar un bolo de furosemida, 1 miligramo kilogramo, para aumentar la diuresis. Hay que tener en cuenta, si el paciente tiene alguna alteración en la función renal, no se puede utilizar resinas de intercambio, como el callaxalate o el ricalcio, se dan a una dosis de 1 gramo kilogramo dosis. El callaxalate también se puede aplicar por enema a 1 miligramo kilogramo, y estos se dan a cada 6 o cada 8 horas. La diálisis se utilizará en pacientes que tengan una hipercalemia refractaria a las medidas conservadoras. Si tenemos una hipercalemia severa, que tenga cambios en el electrocardiograma o síntomas musculares, neuromusculares, lo principal es realizar diálisis. Mientras que llega la diálisis, pues hay que estabilizar al paciente. 1, monitoreo hemodinámico. 2, confirmar la hipercalemia. 3, interrumpir fuentes exógenas de potasio. Y 4, estabilizar la membrana. La membrana se estabiliza con el fluconato de calcio. Lo que hace es inhibir los efectos cardíacos, prevenir las arritmias. El gluconato de calcio a 100 miligramos kilogramo IV en 3 minutos
por su concentración queda 1 miligramo kilogramo de gluconato de calcio al 10%. Se debe hacer una transferencia de potasio a la célula con solución polarizante, infusión de insulina 0.1 unidades kilogramo hora, una mezcla de 10 unidades de insulina cristalina más 500 cc de dextrosa, se debe pasar a 0.1 unidades kilogramo hora de 4 a 6 horas. Resinas de intercambio, Kayexalate o Ricalcio, como lo vimos antes, a 1 gramo kilogramo dosis. Utilizar beta-2 agonistas, inhalado en micronebulizaciones a 1 gota kilogramo, máximo 20 gotas, y corregir la acidosis con bicarbonato de sodio, 1 a 2 mil equivalentes kilogramo de 10 a 15 minutos. Estas medidas mientras que se realiza la diálisis, o mientras que conseguimos la diálisis. Los casos clínicos. Este es el primer caso, un caso de hipocalemia, un paciente de 3 años que pesa 15 kilos, que tiene un cuadro clínico de 5 días de vómito y deposiciones diarreicas con hiporexia. Se toman niveles séricos de potasio y se encuentra un potasio en 2.5 mil equivalentes litros sin otra alteración clínica. El paciente está asintomático y el electrocardiograma no tiene alteraciones. Entonces, ¿cuál sería la forma más adecuada para la reposición y cómo se haría la reposición en este paciente? Tenemos un potasio en 2.5 que es moderado, lo hice según la clasificación, entonces tendría que reponer 0.5 mil equivalentes kilogramo en 1 hora. ¿Cómo se haría la reposición? Un cloruro de potasio a 7.5 mil equivalentes, 3.75 cc más 20 cc de solución salina normal y se debe pasar a 1 hora. O sea, otra segunda opción, que es aumentar el aporte de potasio en la mezcla que le estemos pasando al paciente, dextrosa más electrolitos. Entonces, dextrosa en 500 cc más 30 cc de cloruro de sodio más 10 cc de cloruro de potasio. Y se pasaría a basales, a líquidos basales. El paciente pesa 15 kilos, le dejamos a 40 cc hora. Este es un caso de hipercalemia. Entonces, el paciente tiene 3 años, pesa 15 kilos, tiene enfermedad renal crónica estadio terminal, no tiene hemodiálisis hace una semana por problemas en su EPS, está en un hospital de Emilia Guainía y la única máquina de hemodiálisis no está funcionando. Ingresa al hospital con síntomas dados por disnea, sus niveles de potasio es 6.000 equivalentes litros, un ecocardiograma que evidencia unas ondas T picudas. ¿Cuál sería la forma más adecuada para la corrección y cómo se hará la corrección en este paciente? La forma más adecuada es la diálisis. Lo que tenemos que hacer al paciente es la diálisis. Mientras que conseguimos la diálisis, hay que hacer o estabilizar al paciente con el resto de las medidas. Entonces, 1, monitoreo hemodinámico no invasivo. 2, gluconato de calcio al 10%. El paciente pesa 15 kilos, se pasa 15 cc más 40 cc de solución salina normal en 15 minutos para estabilizar la membrana, evitar los efectos cardíacos. Micronebulizaciones continuas con salbutamol, insulina, 10 unidades de cristalina más 500 cc de dextrosa, pasar a 0.1 unidades kilogramo hora, en este paciente nos tocaría a 75 cc hora, resinas de intercambio iónico vía oral, 15 gramos cada 6 horas, hasta que lleguemos a la diálisis, ¿sí? Son medidas que se realizan previo hasta que podamos conseguir el tratamiento adecuado. Y se debe realizar un control estricto de electrolitos cada 6 horas.